Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a este video en el cual vamos a repasar y practicar las expresiones para cantidades contables que vimos en la clase pasada. Vamos a practicar y hacer ejercicios, vamos a ver ejemplos para que tengan claro este tipo de expresiones y cómo se pueden aplicar. Expressions for countable quantities. Recuerden, chicos, que nos vamos a enfocar solamente en cosas contables. ¿Listo? Los alimentos incontables los vamos a dejar para otra clase. En esta clase nos vamos a enfocar en alimentos solamente contables. ¿De acuerdo? Vamos a repasar expresiones como a y an, que recuerden que significa un o una, few, que son pocos o pocas, many, muchos o muchas, a lot of, que es un montón de, some, que son algunos o algunas. Esta es una expresión que no vimos, es una expresión que vamos a ver hoy, significa algunos y algunas, ya más adelante veremos algunos ejemplos. Y también vamos a practicar there is y there are. Así que súper atentos, ya vamos a enfocarnos en las diferencias y demás. Antes de empezar, quiero que practiquemos un momentico, que le demos un repaso súper breve a consonants and vowels para que a todos nos quede súper claro para seguir trabajando muy bien más adelante. Consonants and vowels, consonantes y vocales. Entonces, debemos tener súper claro que tenemos el abecedario en inglés de la A a la Z. Aquí lo estamos viendo. Y si nosotros tomamos todas las vocales, fíjense que ahí se están resaltando todas las vocales A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Si las tomamos y las quitamos, todas estas letras que nos quedan se consideran consonants. Esas letras que nos quedan son las consonantes. Entonces son todas las letras del abecedario que no son vocales. ¿De acuerdo? Ya que tenemos claro esto, ahora sí podemos empezar con el repaso. Vamos a empezar entonces con a y an. Recordemos que significa un o una. Chicos, aquí súper atentos. No es que a signifique un y an signifique una. No. Lo que pasa es que en inglés no se diferencia tanto del masculino y el femenino como lo hacemos en español, que un es para cosas con nombre masculino y una para cosas con nombre femenino. En inglés no es así. A tiene ambos significados, un o una, y an también tiene ambos significados, un o una. Entonces, ¿en qué se diferencia su uso? Muy sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, puerta, que en inglés es door. Entonces tenemos puerta y tenemos también una naranja. Puerta en inglés es door. Inicia con una consonante. Recuerden que lo acabamos de ver. Y es una sola. Entonces vamos a decir una puerta. A door. Ahora, naranja en inglés es orange e inicia con una vocal, con una vowel. Como inicia con una vocal, no es correcto que dejemos la A solita, que digamos a orange no es correcto porque son dos vocales juntas. Para que esto no suceda, ponemos la N, an orange. Fíjense que el significado es igual. A door, una puerta, an orange, una naranja. Fíjense que el significado para ambas palabras en este caso es una. ¿De qué depende? De la palabra que continúe. Ahora, entonces, a door, ¿porque la A sola? Porque door inicia con consonante. An, ¿por qué con la N? Porque orange inicia con una vocal. En eso se diferencia el uso. Vamos a ver un poco de ejemplos. Entonces, tenemos a. ¿Qué palabras podemos utilizar con a? Por ejemplo, pencil, book, t-shirt. A pencil, un lápiz, a book, un libro, a t-shirt, un profesor. Todas estas palabras inician con consonantes. Y an, por otra parte, an apple, an eraser, an ice cream inician con vocal. Apple, eraser, ice cream. Apple, manzana, eraser, borrador, ice cream, helado. Entonces, fíjense en su uso. Ahora, chicos, algo que debemos tener en cuenta es que aquí, por ejemplo, hay una puerta. Podemos decir a door, una puerta.
Solamente vamos a utilizar a o an cuando hablamos de un solo objeto, cuando es singular. ¿Por qué? Fijémonos, por ejemplo, acá que tenemos varias puertas. Yo puedo decir doors, ¿verdad? Puertas. Si yo le agrego la a, estaría diciendo una puertas. No es correcto, no tiene sentido y no suena bien. Y no en realidad no es una sola. Lo correcto sería decir solamente doors, puertas. Y el a lo utilizamos cuando en realidad es un solo objeto. ¿De acuerdo? Eso lo deben tener súper claro. A se usa solo para un objeto. Vamos a ver ahora few. ¿Qué significa pocos o pocas? Entonces, será lógico si yo tengo, por ejemplo, esta cantidad de grapes, de uvas, si utilizo la expresión few. No tiene sentido, chicos, porque estamos hablando de una pequeña cantidad, pocos o pocas. Sería mejor si, por ejemplo, tengo unos pocos tomatoes, unos pocos tomates. Ahí sí podría decir few tomatoes, pocos tomates. En realidad son pocos. O, por ejemplo, oranges, puedo decir few oranges, pocas naranjas. Fíjense que el significado de pocos o pocas varía según el objeto, según si el objeto es masculino o femenino en español. Por ejemplo, pocos tomates, porque tomate suena como masculino, y acá pocas naranjas, porque en español naranja suena como femenino, entonces pocos o pocas. Y en inglés es más sencillo porque se usa igual, en inglés no varía como varía en español, ¿de acuerdo? Pero se usa para pequeñas cantidades. Continuamos con some, que significa algunos o algunas. Atentos a la pronunciación, some. Entonces no tenemos una gran cantidad, pero tampoco son tan pocos elementos, no son tan poquitos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos huevos, podemos decir some eggs, o algunas zanahorias, some carrots. De nuevo, su significado varía de acuerdo al objeto, algunos huevos, algunas zanahorias, some eggs, some carrots. Fíjense que son varios, pero no son ni tan pocos ni tantos. Continuamos con many, que significa muchos o muchas. Entonces aquí ya estamos hablando de una cantidad no tan gigantesca, pero sí es una cantidad grande, sí son hartos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos muchas uvas. No estamos diciendo una cantidad específica, pero sabemos que hay hartas ahí, ¿cierto? Entonces podemos decir many grapes, muchas uvas. O acá, por ejemplo, también hay hartos huevos, entonces podemos decir many eggs, muchos huevos. ¿De acuerdo? Por último, tenemos a lot of, que recordemos significa un montón de. Y este lo vamos a utilizar cuando hablamos de muchísimas cosas. Por ejemplo, miren esta imagen, hay muchísimos bananos. Es un montón de bananos. Podemos decir a lot of bananas. A lot of bananas, un montón de bananos. A lot of carrots, a lot of potatoes, a lot of tomatoes. Lo podemos utilizar para decir un montón de y el objeto que queramos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mirar un poquito la diferencia entre there is y there are, chicos. Ambos significan hay. Ambos me están diciendo que hay algo. ¿En qué se diferencian? Que there is me habla cuando hay un solo objeto. Hay un solo objeto, es decir, que me sirve para hablar de singular. Por otra parte, there are lo utilizo cuando son varios objetos. Entonces, there is solamente lo voy a utilizar cuando hay un objeto, es decir, singular, ¿de acuerdo? Solo para uno. Y there are lo voy a utilizar cuando son varios, es decir, plural. De dos en adelante ya estamos hablando de plural, ¿de acuerdo? Singular, solamente uno. En eso se diferencian. Su significado es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a practicar un poco. Tenemos acá una cereza. Como es un solo objeto, vamos a decir there is. Ahora, hay, vamos a decir una. ¿De acuerdo? Hay una. Y cereza, cherry. Hay una cereza.
Dejamos la A solita porque cherry empieza con consonante, así que está perfecto. Hay una cereza. Veamos otro ejemplo. Tenemos apple, manzana. De nuevo es una sola. There is, hay, a y tenemos apple. Ahora, fíjense que apple inicia con vocal, entonces no debe estar la A sola, vamos a decir an, porque apple inicia con vocal. There is an apple, ¿de acuerdo? Ahora, acá tenemos varias zanahorias. Como ya estamos hablando en plural, vamos a decir there are, porque ya son varias, ¿de acuerdo? Y carrot, hay zanahoria, pero como es en plural, como son varias zanahorias, vamos a decir carrots. Ahora, ¿estará bien si yo digo there are a carrots? ¿Hay unas zanahorias? No es correcto, ¿verdad? Lo correcto podríamos decir, por ejemplo, there are some carrots. Hay algunas zanahorias. Aquí podemos utilizar en cambio algunas de las expresiones que hemos visto. En resumen, chicos, there is lo voy a utilizar solamente con a o an para un solo objeto, ¿de acuerdo? Un solo objeto. Y por otra parte, there are lo podemos utilizar con few, some, many y a lot of, que me sirve para hablar de plural, ¿de acuerdo? Entonces, there is con a o con an, nunca podemos decir there are con a o con an y nunca podemos utilizar estas, por ejemplo, con there is, ¿de acuerdo? Entonces, there are lo vamos a utilizar con few, con some o con many o a lot of para cantidades o objetos contables, ¿de acuerdo, chicos? Para cosas contables. Aquí finalizamos entonces nuestro repaso, espero les haya quedado más claro y ya pueden empezar a solucionar el taller.